nada en comparación con lo otro. Imagínense si tengo una empresa, 2, 3, 4, un banco, y tengo que pagar 2, 3 mil millones, 5 mil millones de pesos de impuestos y no los pago. ¿Qué tiene que ver eso con un sobre, con un embute de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil pesos mensuales? ¿Y eso bien atendido? Nada, es una bicoca. Entonces, por eso, ¿qué vamos a estarnos peleando con los periodistas? No, no, es lo mismo que pasaba cuando le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación porque no pagaban impuestos, los de la economía informal. Cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo, como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas, porque imperaba la corrupción. Y estos caraduras, cretinos, que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los viene y los que venden en la calle para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido su enfoque firme en el combate a la corrupción, un tema que ha suscitado cambios significativos en las percepciones históricas de la sociedad mexicana. Desde su plataforma gubernamental ha desenterrado una realidad incómoda al comparar la evasión fiscal preparada por grandes empresas y entidades bancarias con los ingresos mínimos obtenidos por aquellos que laboran en la economía informal. Este contraste agudo resalta una disparidad preocupante en las reacciones sociales frente a la corrupción, mientras los actos de altos funcionarios son totalmente juzgados con indulgencia o incluso pasividad. Los delitos menores cometidos por individuos en la base de la pirámide económica reciben una condena más severa. La crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador aborda el inquietante fenómeno histórico en el que los corruptos solían mantener su respetabilidad e incluso eran objeto de admiración, mientras que aquellos que cometían delitos menores eran castigados con dureza por la sociedad y las autoridades mexicanas. Este análisis hace un llamado imperioso a demostrar los perjuicios arraigados en la cultura y la historia mexicana, subrayando la importancia de afrontar el presente con determinación en lugar de sucumbir a la ira ante las realidades contemporáneas y contemplarlas como un momento crucial y decisivo en la historia mexicana. Pues es lo mismo, y así nos metieron muchas cosas en la cabeza. ¿Quién era el corrupto? ¿O quién era el ratero? Es que se robaba un pavo, una gallina, ¿no? Un cilindro de gas, una bolsa en el mercado, rata. Y los que saqueaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Y siempre lo digo, hasta se ponía de ejemplo a estos corruptos, ¿no? Se le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, don mengano, don perengano, un reverendo ladrón. Entonces todo esto es lo que ahora se está revisando y es importantísimo y no debemos de enojarnos y dar gracias porque nos tocó vivir un momento estelar en la historia de México. Esta postura se amplifica al rememorar los episodios de corrupción que han marcado la historia del país desde tiempos coloniales hasta la actualidad, desde los conflictos entre el virrey y el arzobispo debido a actos corruptos, hasta revueltas populares y los incendios del palacio provocados por disputas derivadas de esta lacra que ha socavado el tejido social y político de México. Esto no pasaba antes, a veces pasaron siglos. Imagínense qué sucedía en los 3 siglos de dominación colonial en México, que se movía en un control absoluto, tanto del virrey como del arzobispo. Los únicos pleitos que habían eran cuando no se ponían de acuerdo el virrey y el arzobispo, que se acusaban unos y otros de corrupción. Por eso 2 veces quemaron aquí el palacio. Este palacio lo han quemado 3 veces, 2 en la época virreinal, entre pleitos. Una vez mandaron a un virrey porque era mucha la corrupción y el virrey lo mandaron de España. Tengan en cuenta que fueron 3 siglos y ni siquiera vino ningún rey a México. Mandaban
los virreyes, y mandaron a uno porque era mucho la corrupción. Se quedaban con los impuestos de las minas y especulaban con la venta del maíz. Tenían todo ese control y le echaban la culpa al arzobispo de entonces. Y el virrey llega y mete a la cárcel al arzobispo. No, pues no pudo. Una gran rebelión popular. Tomaron aquí el palacio, lo quemaron. Tuvo que salir disfrazado el virrey. Fue excomulgado y lo corrieron. Y luego otra revuelta también y quema del palacio en la época virreinal. 2. Y la tercera fue un accidente a muy poco tiempo de que falleciera el presidente Juárez y muy cerca de su casa, aquí, en Palacio. Y se quemó lo que era el antiguo Congreso, donde se firmaron las leyes de reforma, donde se aprobaron las leyes de reforma. 1872 muere el presidente Juárez y un mes después el incendio y se quema todo lo que es el recinto parlamentario del Palacio. No obstante, a pesar de esta larga historia de corrupción arraigada en la esencia misma del país, el mensaje que se proyecta es uno de esperanza y acción, por lo cual el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador concluye con una llamada a resolver estos conflictos de manera pacífica, a seguir debatiendo y buscando soluciones afectivas para erradicar la corrupción sistemática que ha obstaculizado el desarrollo y la equidad en México. La propuesta es abrazar un cambio cultural y estructural, enfrentando los desafíos con valentía y comprometiéndose con la construcción de un país más justo y transparente para las generaciones futuras. Entonces, la corrupción pues siempre ha estado lamentablemente presente y eso es lo que provoca pues, a veces la inconformidad. Si lo entendemos así y resolvemos las cosas de manera pacífica, que siga el debate, pues nos va a ayudar bastante. Y bueno amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de este gran mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas horas. Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte de ninguno de nuestros videos. Nos vemos, hasta la próxima.